Hola, buenos días. Somos el grupo número 1. Tema: trabajo final del periodo. Integrantes: Javier Mauricio Aguilar Méndez, número 1. David Humberto Hernández Sánchez, número 13. Cristian Ariel Melara García, número 22. Kenia Marisela Peñate Sánchez, número 26. Brandon Jonathan Pérez Sánchez, número 29. Y Carla Michelle Ramírez, número 31. Somos el grupo número 1 del segundo Servicios Turísticos, sección A. Punto 1. Vanguardia del contexto literario. En el ámbito literario era precisa una profunda renovación de esta voluntad de ruptura con lo anterior, de lucha contra el sentimentalismo, de la exaltación, del inconsciente, de lo racional, de la libertad, de la pasión y del individualismo. Nacieron las vanguardias en las primeras décadas del siglo XX, en el cansancio de las distintas tendencias del siglo XIX, especialmente el realismo, provocó en artistas y escritores un deseo de ruptura con el pasado. Por otra parte, la fractura que provocaron los movimientos de vanguardia con respecto al arte anterior estaba infinitamente ligada a los profundos cambios políticos y sociales. Punto número 2. Características del vanguardismo en general. Características. Rupturismo. Si hay algo que caracterizó a las vanguardias fue su deseo de ruptura con la tradición. Las vanguardias históricas procuraron por todos los medios romper con los paradigmas del academicismo para encontrar nuevos caminos creativos. Carácter experimental. Tanto en las artes plásticas como en la literatura, los elementos compositivos fueron sometidos a un intenso proceso de indagación creativa que pretendía poner a prueba los límites de las disciplinas artísticas. Carácter interdisciplinario. Un elemento frecuente es el estrechamiento de la relación entre las diferentes expresiones artísticas, como la pintura, literatura, artes escénicas y musicales. Carácter conceptual. Si la búsqueda de la originalidad en un principio estuvo enfocada en el lenguaje plástico, poco a poco el foco de atención se desplazó al concepto en sí mismo. Esto fue muy patente en el caso de la segunda ola de vanguardias. Provocación, humor y sarcasmo. Ya que eran rupturistas, las vanguardias también pretendían ser provocadoras, desafiantes y en algunos casos sarcásticas. La voz del artista cada vez era más presente y poco a poco surgieron corrientes en medio de ellas, altamente críticas con el estado de las cosas. Libertad de expresión. Los artistas y escritores de vanguardias aspiraban a la absoluta libertad de expresión. El arte y la literatura se concebían como una tribuna, desde la cual se podían ejercitar la libertad de pensamiento y la libertad creativa. Cuestionamiento del concepto de arte. Las vanguardias también cuestionaron el concepto de arte, así como los circuitos para su difusión y legitimación. Punto 3. Características del vanguardismo en Latinoamérica. Número 1. El vanguardismo en Latinoamérica buscaba generar una identidad nueva en la forma de expresar el arte, producto de la incertidumbre y crisis económica que dejaba la posguerra. Número 2. Pretendía manifestar los procesos psicológicos y las inquietudes que experimentaban los artistas de la época en cuanto a su lugar dentro de la sociedad. Número 3. Busca romper con la estética de la narrativa tradicional, modificando la linealidad y el carácter lógico y haciendo uso de recursos como el
contrapunto, el trasloque y flashback, la narración múltiple y el humor negro. Número 4. En la poesía destacaron el uso de versos libres, los caligramos y el collage, siendo percibidas estas obras como creaciones experimentales. Número 5. Asimismo, el vanguardismo latinoamericano adoptó y combinó los ismos propuestos por la vanguardia europea, dentro de los cuales encontraremos principalmente el creacionismo, el ultraísmo, el simplismo, el estridentismo y el nadaísmo. Punto 4. Narrativa, poesía y teatro vanguardista. Narrativa. En la temática narrativa vanguardista cambia la ubicación de los mundos imaginarios que los escritores consideran, del espacio rural y de la naturaleza. Pasan a un mundo ficticio urbano, se van hacia las ciudades, hablan del hombre cosmopolita y por esa razón se habla de una narrativa urbana. Ejemplos de la narrativa vanguardista. Temática global de la humanidad, tránsito entre la narrativa regionalista y el boom latinoamericano. Incorporan nuevas técnicas narrativas. Representantes de la narrativa vanguardista: Jorge Luis Borges, Alejandro Carpentier, Miguel Ángel Asturias. La poesía vanguardista aporta una mayor libertad de creación a romper las convenciones literarias, al suprimir la rima, la métrica regular, los signos de puntuación y adaptar la forma al tema del poema. Ejemplos de poemas vanguardistas: Agosto de 1914, Ébano Real, Una risa y Milton, El pájaro, Los heraldos negros, Poema 20, Oda a Rubén Darío. Los autores de la poesía vanguardista: Vicente Huidobro, Nicolás Guillén, Jorge Luis Borges, Octavio Paz, César Vallejo, Pablo Neruda, José Coronel Urtecho. El teatro vanguardista es un movimiento teatral que surge paralelamente a la antinovela o nueva novela en Francia alrededor de 1964. Un fenómeno teatral que se caracteriza por la negación de las formas establecidas y por la búsqueda de un nuevo y original lenguaje escénico. Características: el teatro vanguardista es un movimiento teatral que surge en 1964. Abandono de la intriga convencional, abandono de la psicología como resorte escénico, abandono de todo realismo. Los autores del vanguardismo han nacido fuera de Francia. Punto número 5. Representantes vanguardistas en literatura. 1. Nombre de la escritora: Rosario Castellano Figueroa. Fecha de nacimiento: 25 de mayo de 1925, en la Ciudad de México, en México. Fecha de defunción: 7 de agosto de 1974, Tel Aviv, Israel. Nacionalidad: mexicana. Estudios realizados en la Universidad Nacional Autónoma de México. Profesión: poeta, novelista, promotora cultural y diplomática. Estado civil: casada. Cónyuge: Ricardo Guerra Tejada. Cargo desempeñado: embajadora de México en Israel en el año de 1971 a 1974. Distinciones: Premio Xavier Villaurrutia en 1960. Ejemplos de sus obras y la fecha de estas: Balún Canán en 1957, Oficio de Tinieblas 1962, The Book of Lamentation 1962, Mujer que sabe latín 1973, Ciudad Real en 1974. 2. Nombre del escritor: Ricardo Eliezer Neftalí Reyes Basoalto. Fecha de nacimiento: 12 de julio de 1904, en Parral, Chile.
Fecha de defunción 23 de septiembre de 1973, en Santiago de Chile. Nacionalidad chilena. Estudios realizados Universidad de Chile. Seudónimo Pablo Neruda. Profesión poeta, escritor, diplomático y político. Estado civil casado. Cónyuge Delia del Carril. Miembro de Academia Estadounidense de las Artes y las Ciencias. Distinciones: Premio Nobel de Literatura, Premio Nacional de Literatura en Chile, Premio Lenin de la Paz y Orden El Sol del Perú. Ejemplos de sus obras y la fecha de estas: Residencia a la Tierra, en 1933. 20 poemas de amor y una canción desesperada, 1924. Extravagario, 1958. Y 100 sonetos de amor, en 1959. 3. Nombre del escritor: André Breton. Fecha de nacimiento: 18 de febrero de 1896. Gingebra, Francia. Fecha de defunción: 28 de septiembre de 1966. París, Francia. Nacionalidad: francesa. Estudios realizados en Liceo Chaptal. Profesión: escritor, poeta y ensayista. Estado civil: casado. Cónyuges: Simon Kahn, Jacqueline Lamba y Elisa Breton. Hijos: Auve Breton. Sepultura en el cementerio de Batignolles. Ejemplo de sus obras y la fecha de estas: Nadja, en 1928. Antología del humor negro, en 1940. El arte mágico, en 1957. Los campos magnéticos, en 1920. El amor loco, en 1937. Y los vasos comunicantes, en 1934. 4. Nombre del escritor: Vicente García Huidobro Fernández. Fecha de nacimiento: 10 de enero de 1893, en Santiago de Chile. Fecha de defunción: 2 de enero de 1948, en Cartagena, Chile. Nacionalidad: chilena. Estudios realizados en el Colegio San Ignacio e Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile. Profesión: escritor, poeta y periodista. Estado civil: casado. Cónyuge: Manuela Portales Belio, Jimena Amunategui y Raquel Señoret. Familiares: a María Luisa Fernández y Francisco García Huidobro. Sepultura en Cartagena. Ejemplos de sus obras y la fecha de estas: Altazor, en 1931. Poemas árticos, en 1918. Temblor del cielo, en 1931. La gruta del silencio, en 1913. Y últimos poemas, en 1948. Ismos de vanguardia. ¿Qué son los ismos de vanguardia? El término ismo hace referencia a las diversas tendencias o escuelas artísticas que surgieron a partir de la primera década de 1900 contra una corriente envejecida y propusieron innovaciones radicales de contenido, lenguaje y actitud vital. Entre ellas se encuentran expresionismo, cubismo, futurismo, dadaísmo, ultraísmo, creacionismo, surrealismo. Existieron muchos más ismos. Sin embargo, no los abordaremos todos. Desde aquí, algunos de ellos son: estridentismo. Surgió en México y nace de la mezcla de varios ismos, como aportación nacidos a la vanguardia europea. Se dio entre 1922 y 1927 y se caracterizó por la modernidad, el cosmopolismo y lo urbano. Impresionismo. Reacciona contra los excesos del realismo, concentrando su interés en el proceso mental desarrollado en el interior de un personaje cuando se enfrentaba a alguna situación. Cosmopolitismo. Surge en 1940 con la finalidad de mostrar la problemática urbana. Varía ya que el paisaje cambia desde la geografía y la economía de la ciudad. Es filosófico, moral y psicológico, pues trabajan con la incertidumbre y tensión de los habitantes de las grandes metrópolis. Neorrealismo. Se relaciona con el existencialismo
y exagera el problema de la angustia, ya que transforma al escritor de males irreversibles, pareciendo no tener solución. Su prerealismo, movimiento que se apoya en los trabajos de Freud, consiste en la capacitación de coincidencia, realidad, surgida en un personaje cuando vive en un hecho que le provoca recuerdos recónditos. Su representante es Miguel Ángel Estabrillas. Existencialismo, corriente filosófica según la cual lo principal de la realidad es la existencia humana. Si bien fue un ismo, surgió al terminar la Segunda Guerra Mundial, y su interés se centraba en la existencia humana, su razón de ser, el tiempo, la libertad del hombre. El otro es experimentalismo. Se apoyó en el método científico para explicar el comportamiento de los personajes dentro de un relato. Características. Una exasperada proyección hacia el futuro, que por un lado expresa la voluntad de romper con la tradición y por el otro demuestra una cierta incapacidad de realizarse en formas menos hipotéticas y más actuales. Lo velidoso, que se enmáscara de triunfalismo para rechazar el mito de la derrota, propio de cierto romanticismo y del decadentismo. Cultivan el mito de la victoria, victorias tal vez ficticias, coronadas por una gloria aristócrata y solitaria, como di anuncio, sino por el escándalo en los cafés, en la calle, en las salas de conferencia. Uso con eficacia la técnica publicitaria, admitiéndola de golpe. En la expresión artística lo hizo con una finalidad básicamente pedagógica, pero ella no impidió a los futuristas transformar con el tiempo los temas iniciales de la máquina, la velocidad, la técnica en exaltación de la violencia, del imperialismo, de la guerra y higiene del mundo, y por lo menos con Marinetti.